Bien, me parece que ya todo está en orden, ¿no? Y así es, ya se puede apreciar las diapositivas. Bien, perfecto. Entonces, continúo. Adelante, maestro. Gracias. Bien, entonces las partes estructurales son estas. Como ven, es el esqueleto del auto. Esta es la cajuela, la parte donde va el motor. Y nosotros en el grupo Nugar hacemos estas partes, que son el esqueleto y dan soporte a lo que son puertas, a lo que son cofres y a lo que son pisos del auto. Para el auto eléctrico, hacemos partes que van en la pila, que van exactamente en el asiento trasero, en la parte de abajo. Y aquí la importancia del auto eléctrico es que tiene que estar sellado y no tiene que permitir el paso de humedad y el paso de polvo al interior de los circuitos. Entonces, básicamente nosotros hacemos este ensamble. Aquí hay una parte bastante relevante. Nosotros como empresa automotriz debemos tener una certificación de calidad y una certificación ambiental, ya que esto es requerimiento de nuestros clientes. Si no tenemos estas dos certificaciones, nosotros no podríamos vender partes automotrices a ninguno de los clientes que mencioné. Bien. Lo que es el concepto de supply chain. Esta es la parte donde explico qué es una OEM. Al inicio les había dicho que una OEM lo que significa es fábrica de equipo original. Aquí es donde se fabrican los autos, tales como los de Volkswagen, Tesla y Chrysler, que son los tres clientes a los que más les vende el grupo Nugar. Entonces, esta OEM, cuando yo diga OEM, se refiere a los clientes que les he dicho. El usuario final somos cada uno de nosotros que compra el auto. Y el grupo CIE es conocido como Tier 1, lo que quiere decir que nuestros productos son vendidos directos a un OEM. Los proveedores de nosotros, tales como el acero que utilizamos para hacer nuestras piezas, como los tornillos, sellos y tuercas que utilizamos para hacer nuestros ensambles, son conocidos como Tier 2. Esa es un concepto utilizado en la industria automotriz. Nuevamente se está trabando mi computador. Parece que ya. Bien, vamos a entrar de lleno a lo que son, lo que es la metodología 8D. Ya estoy en los puntos 3 y 4. He resaltado en negritas e incluso de forma en letras más grandes en cada presentación, realmente los puntos que son importantes para que no perdamos tiempo en lo que es la lectura. Lo que es un 8 disciplinas, lo que debemos de saber es que es una metodología para la solución de problemas. Este se utiliza en varias industrias, no es exclusivo de la automotriz, pero sí es de las técnicas más conocidas dentro de esta industria. ¿Cuál es su propósito? El propósito es identificar las causas raíces e implementar una acción correctiva apropiada. ¿Qué quiere decir? Encontrar realmente cuál es la causa del problema y le voy a dar una solución. Esta parte es una parte bastante importante dentro del proceso de 8D. Es disciplinado. Muchas veces todavía no sabemos cuál es el problema y queremos adelantarnos y darle solución a las cosas. Cuando no hemos escuchado la voz del cliente, cuando no hemos analizado nuestros procesos y cuando no lo hemos protegido. Entonces, el éxito de la metodología de 8 disciplinas consiste en que vayamos siguiendo una a una y paso a paso cada una de las 8 Ds y poder encontrar la solución al final.
Durante la presentación van a ver este esquema que habla de la disciplina 1 hasta la disciplina 8, y cada vez que vayamos avanzando en la presentación, se va a ver cómo se va a iluminar cada casilla. Les voy a pedir que si tienen alguna pregunta, por favor vayan anotando en el chat para que al final vayamos dando respuesta a cada una. Voy a intentar ser lo más específico y sobre todo simple. En algunas ocasiones voy a utilizar algunos conceptos o algunas palabras que son utilizadas, que a lo mejor al final podríamos darle respuesta a cada uno. Disciplina 1. El propósito de la disciplina 1 es establecer un equipo de trabajo. Antes que nada, la persona que recibe el reclamo del cliente o la queja que hay en el cliente tiene que determinar cuál es el mejor equipo para resolver el problema. Este equipo tiene que tener ciertas características. Primero, tiene que ser un equipo multifuncional. No tiene que ser de solo un área, tiene que ser de varias áreas. Y estos integrantes de este equipo deben proveer de información técnica. También deben de ser capaces de realizar las tareas que sean definidas durante este proceso y debe ofrecer información y aportar ideas. Voy a poner el siguiente ejemplo. En la parte superior ya van a ver, cuando trate del ejemplo práctico, va a aparecer esta parte, estas palabras que ven, estas letras, perdón, que ven aquí. En este caso estoy mostrando el organigrama de la organización. Obviamente está simplificado. Los que están de verde han sido elegidos por sus aptitudes y conocimientos. La persona que está de azul ha sido elegida como un líder. Y las personas que están de blanco, pues en este caso, no tienen que ver con el problema raíz. El problema que voy a presentar es un problema altamente técnico. Sin embargo, la gente de logística juega un papel fundamental en la resolución del problema. Disciplina número 2. Esto es describir el problema. Esta parte es fundamental y a lo mejor es en la que más voy a poner énfasis de esta presentación. Tenemos que identificar qué está mal con qué y detallando siempre el problema en términos cuantificables. Por ejemplo, si un cliente me dice no puedo ensamblar, realmente no me está diciendo nada. Pero si el cliente me dice tu pieza que me mandaste está mal porque el pin número 4 está desviado 5 milímetros y por eso yo no puedo hacer match con mi pieza que yo coloco, entonces me está dando información y me está diciendo que estoy desviado. Y también me está dando, en términos cuantificables, cuánto estoy desviado. Entonces, el paso 1 es identificar qué está mal con qué y cuál es el defecto. Pasando al ejemplo práctico, disciplina 2, descripción del problema. Aquí estoy poniendo en el ensamble que les mostré hace unos momentos la parte del auto eléctrico que se ve involucrado. Este la voy a nombrar como el wall y si ustedes ven aquí, lleva una tapa encima que es el cover. Nosotros colocamos tuercas encima de este wall, que es una parte de estampación, y la colocamos con soldadura tipo arco. Como ustedes pueden ver en la fotografía, este material incandescente simula a lo que sucede cuando un volcán hace erupción. Material sale hacia todos lados, no lo puedes controlar. Debido a eso, el material se quedaba atrapado dentro de la tuerca y en la parte del fondo a veces se quedaba menos material, a veces se quedaba mucho material. Este problema es conocido como perla de soldadura y así lo voy a llamar a partir de ahora. Entonces tenía perla de soldadura dentro de la tuerca. Eso lo que provoca es que el cliente, cuando coloca la tapa que ellos hacen,
y la coloca por arriba, los tornillos no pueden bajar hasta el fondo y por ende no pueden ensamblar. Y como les dije en la primera parte, aquí adentro van los circuitos electrónicos que hacen la comunicación de la computadora con lo que es la pila, energetizan el carro. Al no poder ensamblar, el riesgo de que entrara aire, polvo, pues puede ser de que incluso desde cuestiones de incendio, de flamabilidad, hasta pues obviamente que el carro no funcione. Disciplina número 3. Volvamos a la parte teórica. La disciplina 3, una vez que ya definimos al equipo y que ya entendimos realmente cuál es el problema que está ocurriendo, es proteger al cliente. Lo primero que tenemos que hacer es aislar el problema y es contenerlo. ¿Qué quiere decir? Pues sí, ya sabes qué pasa con el cliente, ya sabes qué pasa con la pieza, pero ahorita ellos no pueden ensamblar. Y si no pueden ensamblar, no pueden hacer autos. Y si no pueden hacer autos, nos van a cobrar cantidades de dinero bastante grandes por el hecho de que estamos parando su línea de producción. ¿Qué fue lo que se hizo? Vayamos a la parte práctica. Bueno, para asegurarnos que la tuerca no tenga ese excedente de material que queda atrapado, utilizamos un pin gauge a una cierta altura, que es el que estoy mostrando en la fotografía que hay aquí. Ese pin gauge aseguraba que no tuviera material cada una de las tuercas. Este producto tiene 18 tuercas y vendemos 10,000 a la semana. Entonces, estamos hablando que teníamos que inspeccionar cada una de las tuercas que estaban en las instalaciones del cliente. Este cliente está en Norteamérica, está en Estados Unidos, y entonces obviamente tuvimos que mandar a nuestro personal y tuvimos que pagar bastante cantidad de dinero para que nuestro personal estuviera 24 horas después de que había sido detectado el problema. Con esta contención, nosotros primero fuimos y aseguramos que el cliente tuviera piezas buenas y luego inspeccionamos todo el material que estaba en nuestras instalaciones y con eso le mandamos un punto de quiebre y decir, a partir de este momento, tú ya no tienes más problemas, ¿vale? Entonces, la disciplina 1, 2 y 3 consiste en entender el problema, formar al equipo y proteger al cliente. Una vez que el cliente está protegido, vamos a ir a lo que es la disciplina número 4. Aquí es encontrar y verificar la causa raíz. Con la disciplina 3, lo que logré fue ganar tiempo. ¿Por qué? Porque yo todavía seguía teniendo el problema de que el material se quedaba adentro de la tuerca. Sin embargo, con la contención que puse, ya no le llegaba al cliente, pero el problema lo tenía aún en casa. Entonces, esta verificación de causa raíz, para ello existen, sobre todo en la industria automotriz, dos técnicas. La primera se llama diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa, y la segunda es el 5 whys y el 5 porqués. Esto es bastante común que los clientes lo pidan. El 5 porqués, perdón, el diagrama de causa-efecto consiste en que nosotros tenemos que poner en la cabeza del diagrama cuál es el problema y de ahí vamos a definir las causas dependiendo de las 6 M's, que puede ser el material, el mano de obra, el medio ambiente, la máquina, el método o la medición. En este caso, el material no era el culpable porque siempre hemos ensamblado con los mismos componentes. La mano de obra o los operadores no provocan el problema que fue definido. El medio ambiente en esta ocasión no interviene, pero nosotros quiero explicarles de qué forma, cuando colocamos un sello, cuando lo colocamos
en condiciones de humedad diferentes. No es lo mismo colocarlo en la playa o colocarlo en el centro del país o colocarlo en el norte por las condiciones que cambian. Entonces, en este caso no afecta el medio ambiente, pero quiero que siempre, por favor, tomen en cuenta porque es un tema bastante vital. El tema de la máquina aquí sí afectaba, dado que no podíamos controlar hacia dónde se iba el material expulsado en el momento de la soldadura. El método también, los parámetros no estaban programados de una forma eficiente y el método de medición también afectó porque nosotros no sabíamos que teníamos que medir esa característica. A continuación voy a poner un ejemplo del 5 porqués que no tiene que ver con lo que es el problema en las instalaciones del cliente. Simplemente esto es para ejemplificar. Mi auto no arranca. Ese es el problema. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es preguntarnos por qué no arranca y entendemos que es porque la batería está muerta. Ah, pues como la batería está muerta, agarro, cambio la batería y ya solucioné el problema. Pero a los 2 días, 3 días, mi auto no vuelve a arrancar. Y te preguntas por qué. ¿Por qué la batería está muerta? Pues porque el alternador no funciona. Oh, caray. Entonces, ahora voy a cambiar el alternador y seguramente voy a tener que volver a cambiar la batería porque ya al usarla con un alternador malo, he dañado la batería nuevamente. Pero ya llevo 2 porqués y me pregunto ahora el tercer por qué. ¿Por qué el alternador no funciona? Porque se rompió la cinta. Oh, caray, entonces ahora que ya fui con mi mecánico de confianza y ahora que yo cambié la batería muerta, ahora tengo que cambiar la cinta, nuevamente el alternador e ir al mecánico y cambiarle la batería. Pero no me bastó y no ocupé otro cuarto por qué. ¿Por qué se rompió la cinta? Bueno, pues porque el alternador está fuera de su tiempo de vida útil y este no fue reemplazado. Y entonces me voy al quinto por qué, porque ya aprendí de que no estoy encontrando la verdadera causa raíz. Entonces, ¿por qué no fue reemplazado? Porque no estoy dando el mantenimiento de mi auto. Esta técnica del 5 porqués lo que nos dice es que debemos de preguntarnos al menos 5 veces por qué del problema y el último por qué será la causa verdadera de el problema que está en cuestión. Si no solo nos preguntamos hasta el primero o el segundo, realmente no estamos encontrando la verdadera causa y eso origina o que vuelvas a tener el problema o que caigas en un sobrecosto. Tal vez no llegues al quinto por qué, no es una regla como tal. Si tú desde el tercero ya no te puedes contestar un por qué más o no puedes idealizarlo, quiere decir que ya lo encontraste. Pero de antemano, la metodología lo que te pide es que sean 5. Entonces, regresando al ejemplo práctico, siempre que ustedes vayan en la industria automotriz, habrá 3 tipos de causa raíz. El primero se llama ocurrencia, ¿por qué pasan las cosas? El segundo se llama detección, que quiere decir, ¿por qué no te diste cuenta del problema? Y el tercero es la causa raíz de planeación, que quiere decir, ¿por qué no lo preveniste? Entonces, regresando a perla de soldadura fuera de especificación. ¿Por qué el cliente no podía realizar el ensamble de la tapa y el wall? ¿Por qué? Porque la pieza tiene una obstrucción. ¿Por qué? Porque tiene una perla dentro y en el fondo. ¿Y por qué? Porque no hay una salida de esa perla. Esa perla puede caer o afuera de la tuerca o adentro y entonces realmente nosotros no podemos controlar a dónde sale expulsada. Ahora, ¿por qué no te diste cuenta? Porque yo no checaba esa característica. ¿Y por qué no la checabas? Porque en mi plan de inspección no venía que lo tenía que hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué no venía en tu plan de inspección? Porque se trata de una característica pass-through.
Pass-through significa que yo no ocupo esa tuerca para ensamblar, la ocupa el cliente. Si yo la ocupara, la tendría que checar, pero como yo no la ocupo y la ocupa mi cliente, entonces por eso se llama pass-through, porque pasa a través de mí, pero no es checada. Y la planeación, bueno, es que honestamente desde el diseño, nadie consideró que cuando yo soldara esa pieza, esa tuerca en la parte, se iba a quedar atrapado la perla de soldadura. Disciplina número 5. Ahora que ya entendí cuál es el verdadero problema, lo que tengo que hacer es hacer una acción correctiva. Y esa acción correctiva debe de tener la característica de que debe resolver la causa raíz sin que te ocasione otro problema. También que haya sido verificada para funcionar, porque tú puedes planear varias acciones correctivas, las puedes proponer, sin embargo, no arreglan tu problema. Voy a poner el siguiente ejemplo. Nosotros, inicialmente, como el problema te dice, pues no hay una salida de la perla de soldadura que estaba en el fondo, pues muy fácil, ponle una salida para que cuando tú ensambles, por ahí salga ese material. Sin embargo, durante la validación de la causa raíz de la acción correctiva, nos dimos cuenta que no es factible. Primero, por su tiempo y altos costos de implementación, y luego, pues porque estás dañando la cuerda y obviamente el tornillo ya no va a poder ensamblar. ¿Cuál fue la solución real? El pin de carga va dentro del dispositivo que hace el ensamble, en la foto que les mostré al inicio, en la descripción del problema. Esta parte no es visible para nosotros, pero lo quise ejemplificar y ponerlo en el dispositivo de soldadura. Realmente el dispositivo del pin de carga sirve para colocar la tuerca y mantenerla ahí mientras ocurre el proceso de soldadura. Antes era totalmente recto, si se dan cuenta, no había una punta. La solución propuesta fue maquinar una punta para que así, cuando llegara y se colocara en la tuerca, esta punta cubriera la altura necesaria y el material no se incrustara dentro de la tuerca. La disciplina número 6. Bueno, ya tenemos cuáles son las acciones correctivas. Ha llegado el momento de realmente poner manos a la obra, porque todo lo habíamos dejado en un plan de acciones y lo dejamos escrito en el papel. En este caso, tenemos que implementar y ponernos a la obra, manos a la obra con actividades, fechas y responsables. Con esto, nosotros vamos monitoreando qué tan efectivas son nuestras acciones correctivas y si realmente han eliminado la causa por completo. Como les dije, el inicio en donde tú pusiste la disciplina 1 y las personas que participaban eran fundamentales, tenían que realizar las actividades y son personas que tienen capacidad de decisión y capacidad de realizar actividades. Lo voy a mostrar en el siguiente ejemplo. Como ahora teníamos que checar el 100% de las piezas de esa actividad para verificar que no existiera material dentro de la tuerca, implementamos un equipo automático que checara el 100% de las piezas, las 18 tuercas, y que si no bajaba a la altura suficiente, pues inmediatamente pintaba de rojo la pieza. Si no pasaba nada y lograba decir que esta era una pieza buena, entonces marcaba la pieza con la trazabilidad, con la fecha y hora en la que fue inspeccionada, y con eso garantizas que el cliente no tuviera problemas. El número 2 y una parte fundamental fue la programación de los equipos. Nuevamente se tuvo que hacer
una parametrización del equipo de soldadura, haciendo a prueba y error cuáles eran los mejores parámetros para evitar lo más posible la expulsión de los materiales que había dentro de la tuerca. Este es un trabajo bastante fino y pues es un conocimiento técnico de las personas. De hecho, tuvimos que hablarle al proveedor que nos hizo el equipo, dado que se escapaba de la expertise que teníamos dentro de nuestra empresa. Otro punto fundamental, una vez que teníamos piezas ya definidas y que ya estaban bien y que nuestras acciones correctivas estaban 100% implementadas, tuvimos que mandar material a nuestro cliente en Estados Unidos. Obviamente, para mandarlos había opciones de avión, de tráiler y de tren. Obviamente, entre más rápido quieres que llegue y en las mejores condiciones, el costo aumenta. La persona de logística, que si bien estuvo fuera del problema en el aspecto técnico, tiene que encargarse de realizar un análisis de cómo va a mandar las piezas, cuándo las va a mandar y en qué costo lo va a hacer. Entonces, la parte técnica quedó hasta en entregar estas piezas a logística, y logística se encarga de coordinar y decirle al cliente, ya tengo piezas buenas, regrésame las malas, tíralas, retrabájalas, lo que sea necesario y lo que sea una inversión de menor costo para nuestra empresa. Bueno, propósito de la disciplina 7. Hasta aquí ya hemos resuelto el problema. Ya hemos enviado material al cliente. La disciplina 7 habla de modificar los sistemas de gestión. ¿Qué quiere decir? Procedimientos, información técnica, las políticas, las prácticas. Todo esto que, como les mostré en un inicio, nuestra empresa está certificada en el área de calidad y debe ser modificable para que las lecciones aprendidas en el siguiente paso, en el D8, queden instaladas dentro de nuestra empresa. En el ejemplo, se movieron los siguientes documentos que por temas de know-how y de privacidad no me atreví a ponerlos, pero bueno, la hoja de parámetros, que lo que platicamos, que se quedaron parámetros muy finos y que ahora sabemos que ahí hay menos capacidad de expulsión por parte de los equipos, fue modificada. Se modificó nuestro MEF de proceso. Este es un documento de análisis de riesgos de nuestros equipos y de nuestro producto. Nuestro plan de inspección, donde antes una característica que no checábamos, ahora se checa al 100%, lo tuvimos que cambiar. Y obviamente la parte fundamental es que cambiamos el diseño con el cliente y dejamos una altura mínima que debe de estar libre para no interferir con el ensamble de nuestro cliente. Con esta altura, nosotros lo que nos dice aquí es que sí podemos tener materiales en el fondo, pero no pueden pasar de esa altura porque si no, no van a poder realizar el ensamble. La disciplina número 8 consiste en establecer las lecciones aprendidas y en reconocer las contribuciones de cada uno de los miembros de los equipos. Aquí la documentación básicamente se termina y se hace un análisis de las conclusiones y sobre todo de los resultados financieros. Bueno, el problema fue este issue que lo estoy marcando aquí. El problema más o menos a la empresa Nugar le costó $95,000. ¿Por qué tanto? Pues por los vuelos del personal que tuvimos que hacer, porque tuvimos que contratar una tercería o una empresa outsourcing que retrabajara las piezas como nosotros lo hacíamos en México. Tuvimos que contratar 2 residentes más porque no era suficiente la compañía. Y obviamente el costo de parar la línea del cliente, pues más o menos pararla 3 o 4 horas, fueron como $45,000.
La solución pues fue implementar un dispositivo o un nuevo diseño del pin de carga, como lo mencioné en la D5, y realizar un equipo de inspección al 100%. Eso más o menos nos costó $75,000. La diferencia es que, como lo vimos en el análisis de la disciplina 4, en el análisis de causa raíz, hacerlo varias veces te va a costar mucho dinero. Hacerlo una vez, desde hace al menos 4 años, ya no se ha repetido el problema. Entonces, la solución realmente se tiene que ver como una inversión cuando no vuelves a repetir el problema. Si este problema se hubiera repetido mes con mes, que era más o menos cuando los equipos se desajustan porque tienen una vida útil, y cuando el pin de carga se va desajustando también, se va desgastando, esto nos hubiera costado mes con mes $95,000. No hay empresa financieramente que pueda solventar unos gastos de calidad tan grandes. Y bueno, básicamente con eso concluyo lo que es la metodología 8Ds y el caso práctico. Más o menos nos llevamos unos 45 minutos. Doy un espacio para preguntas y respuestas. ¿Fabián? Sí, una disculpa, estaba pasando por aquí el panadero con el pan, entonces no quería hacer mucho ruido, pero pues chicos, si tienen alguna pregunta, ahora es el momento. El maestro Paco Lobos está aquí para Francisco. respondérselas. Francisco Lobos está aquí para respondérselas. No sé si gustan escribirlas en el chat. Si gustan, pueden abrir sus micrófonos, participar e interactuar con el maestro. Sí, maestro Juan Felipe. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches, un gusto saludarte. Hola, Felipe. Oye, una pregunta. Supongo que en este ejemplo que nos presentaste, en algún momento ustedes mandaron pruebas. ¿En las pruebas no se detectó el problema? No, las pruebas fueron verificadas desde nuestra planta y ya teníamos un nivel de confiabilidad al 100%. Por supuesto que se validó en las instalaciones del cliente. De hecho, fueron 3 embarques, fueron los que movimos por avión, y no hubo una sola pieza rechazada. Más o menos fueron unas 15,000 piezas que se checaron. Gracias. Por último, bueno, además de agradecerte por tu tiempo y por la plática, ¿podrías más o menos decirnos en este ejemplo cuánto tiempo tomaron estas etapas? Sí, de acuerdo. Hasta la disciplina 3 nos tomó 24 horas. Obviamente, como el cliente está en Estados Unidos, tardamos 3 días en llegar por la disponibilidad de aviones, pero fueron 24 horas, y el análisis de causa raíz y resolución fueron más o menos 3 semanas, debido a que el dispositivo de inspección al 100%, pues básicamente lo hicimos en una compra, pues le voy a llamar spot, no planeada. El diseño salió básicamente en 4 días, y la resolución pues la hicimos con un cliente en Estados Unidos. Entonces, traérnoslo fue, yo creo que lo más difícil para pasar los temas de la frontera, pero 3 semanas aproximadamente, 3.5 semanes. Muchas gracias, Paco. Esperamos que quizás en próximas ediciones nos puedas acompañar ya de forma presencial aquí en Cancún. Un gusto saludarte y nuevamente muchas gracias. Gracias, Felipe. Un abrazo. También a todos los participantes
presentes en la reunión, les recordamos apoyarnos a contestar la encuesta de la conferencia. El link ya se encuentra en el chat y pues no les tomará mucho tiempo, unos minutitos nada más. Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede levantar la mano, abrir su micrófono, escribirla en el chat. Me parece que Adolfo había encendido su micro. Aquí está, nos ponen una pregunta. ¿Qué tan difícil es empezar en el sector automotriz como ingeniero industrial? Nos pregunta Jason Nicolás Jiménez Morales. Pues bueno, yo te puedo decir que de la plantilla de ingenieros que tengo a cargo, básicamente el 70% son ingenieros industriales. La verdad es que la oportunidad dentro de la industria automotriz es bastante amplia para esta carrera, porque se puede adaptar tanto a la gestión de la calidad como a la gestión de la manufactura. Yo te digo que dentro incluso de los perfiles de puestos que busca la empresa, la carrera de ingeniería industrial es base. Cuando se requiere una especialización, pues ya podemos buscar mecánico, logístico, eléctrico, pero como base, ingeniero industrial es bastante, hay mucha demanda. Nos pregunta también por aquí Jorge Reyes, maestro. ¿Se pueden hacer prácticas profesionales con ustedes? Sí, de hecho, ahorita tenemos una plantilla como de 15 practicantes, más o menos, en distintas áreas. Por ahí le voy a pasar a Fabián el currículum donde los que quieran realizar prácticas profesionales lo pueden hacer. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Dice Jason también, ¿de la escuela podemos aplicar con ustedes? Maestro, ¿usted sabe si la escuela ya tiene alguna vinculación con su empresa o tiene No, vinculación con otras empresas, con otras tenemos, escuelas? no, mira, realmente vinculación hay a nivel técnico con las escuelas técnicas que hay por aquí, pero con una universidad como tal no tenemos todavía. Ok. De Realmente cualquier la manera, oportunidad es abierta, ¿eh? claro. De cualquier Ujú. manera, Jason, por si te interesa y por si el maestro Lobos puede apoyarnos, cuando sean los periodos de realizar tus prácticas profesionales, hay una fecha límite para dar de alta empresas nuevas. En el dado caso de que quisieras hacer tus prácticas con el maestro Ramírez y que se pueda lograr ese procedimiento, hay todo un formato para dar de alta a la empresa, nada más sería cuestión de acercarnos con el maestro para que nos comparte el contacto de la persona encargada de vincularse con las escuelas y ver si se puede realizar la vinculación. A mí también me gustaría hacer mis prácticas porque, bueno, de hecho me interesa el ramo y me gustaría agradecerle al profesor por la plática, pues se me hace muy interesante el tema. Fui técnico en Honda y pues muchas veces me tocó a mí como técnico cambiar piezas defectuosas. Se hacían campañas y así, pero pues no sabía a profundidad todo el procedimiento y me pareció muy interesante. Muy bien, gracias. En Honda, en alguna armadora o en alguna subsidiaria. No, en un concesionario.
Ok, bien. Pero pues me tocaba ir a planta igual a capacitación en la que está en Guadalajara. Perfecto, sí, correcto. De hecho, nosotros le vendemos a la que está en Celaya. Sí, Muy no, bien. no, gracias, Celaya. Pues muchas gracias, profesor, por la plática. Gracias a ustedes. De cualquier manera, muchachos, para quien esté interesado, el maestro Francisco nos compartió su correo. Me imagino que cualquier duda que tengan, a cualquier acercamiento que requieran, lo pueden contactar a través de este medio. Si nadie tiene ninguna otra pregunta, entonces pues procederemos a hacer la entrega del reconocimiento para el maestro. Sí, va bien. Solamente hay una pregunta del maestro Nicolás en el chat. Sí, es verdad, perdón, no la vi. Dice el maestro Nicolás Mateo, si es necesario llegar a aplicar un APQP en este tipo de problemas. No, el APQP es el lanzamiento de un proyecto. Realmente es una metodología diferente. Así es. Esto tiene que ver desde que gestionas el concepto del proyecto hasta que liberas la producción. Los 8Ds regularmente pues es única, es exclusivamente para resolver problemas puntuales. Muchas gracias, maestro. Si nadie más tiene ninguna pregunta, entonces ahora sí, procederemos a realizar la entrega de su reconocimiento. Le agradecemos mucho que nos haya compartido su tiempo y sus conocimientos y su presencia más que nada en este congreso, y de verdad esperamos volver a contar con su apoyo y su presencia en futuros congresos, pues esperamos más que nada que ya sean presenciales, ¿verdad? Y poder conocernos personalmente y me parece pues contactarlo y seguiremos buscando ese acercamiento, maestro. Sin ningún problema, la verdad es que gracias a ustedes, la industria te da que hay muchos temas. Este a lo mejor es el principio, pero de verdad hay una diversidad de áreas. Ahorita les hablé de la calidad, podemos hablar de logística, podemos hablar de manufactura y cada una de las herramientas que hacen, podemos hablar técnico, podemos hablar administrativo. Entonces, igual Fabián, pues la invitación la tomo y cuando sea requerido, pues muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Si nos permitiera, por favor, compartir pantalla para presentar su listo. Muchas gracias. Bueno, pues la Universidad del Caribe otorga el presente reconocimiento al maestro Francisco Ramírez Lobos por haber impartido la conferencia virtual 8Ds, Solución de Problemas Práctico en OEM, dentro del 15º Congreso de Estudiantes de Ingeniería Persevera, Crea y Progresa, realizado del 10 al 12 de noviembre de 2021 por nuestra institución. Nuevamente, muchísimas gracias, maestro, y nos despedimos con un fuerte aplauso y mucho ánimo para usted. Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vale, gracias Felipe. Nos vemos. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Nos vemos, maestro. que estés bien, Paco. A ver Bye, cuándo bye. coincidimos. Venga, acá en Querétaro a lo mejor. Sale. Bye. Bye.